Así es como gané 500,000 pesos sin tener dinero. La historia real que cambió mi vida. Hay una mentira que la mayoría de personas ha creído toda la vida. Y es que para hacer mucho dinero, primero hay que tener dinero. Yo también lo creía. Pensaba que la única forma de salir adelante era conseguir un mejor empleo, trabajar horas extras, ahorrar durante años, o esperar a que algún día apareciera una gran oportunidad. Pero estaba completamente equivocado. Porque la oportunidad que cambió mi vida apareció cuando yo no tenía dinero y ni siquiera tenía empleo. No tenía contactos, no tenía experiencia, y ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Lo único que tenía era un celular, deslizando y viendo videos en redes sociales, así como tú o como cualquier otra persona. Así que presta mucha atención porque hoy voy a contarte cómo pasé de ganar 25,000 pesos al mes a recibir en un solo día más dinero del que había visto junto en toda mi vida, sin tener dinero y sin invertir ni un solo peso. Y quiero que sepas que si hoy tú te sientes estancado porque no tienes dinero, es posible que al terminar este video cambies completamente tu forma de pensar y hasta tu situación económica. También quiero aclararte algo. Esto no es un video para presumir dinero. Tampoco es uno de esos videos donde alguien te promete hacerte rico de la noche a la mañana. Todo lo contrario, esta es una historia completamente real y fue lo que marcó el inicio de mi viaje en este mundo de los negocios e inversiones. Con errores, con miedo, con incertidumbre y con una enseñanza que literalmente cambió mi vida. Porque si alguien me hubiera contado esta historia hace algunos años, probablemente no lo hubiera creído. En ese momento yo era una persona completamente normal. Mi salario en mi último empleo era de 25,000 pesos al mes. Esperaba la quincena como cualquier otra persona, y aunque soñaba con tener libertad financiera, la realidad era otra. Seguramente tú también has pasado por algo parecido. Llega el día de cobro, te sientes tranquilo por unas horas, pagas algunas cuentas, compras lo que hace falta, y cuando vienes a darte cuenta, ya casi no queda dinero. Entonces, vuelves a esperar la siguiente quincena. Era un ciclo que parecía no terminar nunca. Y yo empezaba a preguntarme, ¿de verdad esta iba a ser mi vida para siempre? Porque sentía que estaba trabajando mucho, pero avanzando poco, o a veces sentía que no avanzaba. Hasta que un día ocurrió algo que parecía completamente insignificante. Era un día como cualquier otro. Estaba acostado en mi cama, haciendo exactamente lo mismo que millones de personas hacen todos los días. Perder el tiempo viendo videos en redes sociales, video tras video, sin buscar absolutamente nada, simplemente deslizando el dedo. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque muchas veces creemos que las oportunidades llegan con un gran anuncio, como si alguien tocara la puerta de tu casa y te dijera, tengo un negocio perfecto para ti. Pero la realidad es muy distinta. Las oportunidades casi siempre llegan disfrazadas de algo tan común, que la mayoría de las personas simplemente las ignoran. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Mientras seguía deslizando videos, apareció uno. Era un señor diciendo que estaba vendiendo su casa porque se iba del país. Y estoy seguro de que el 99% de las personas habría hecho esto. Ver el video 5 segundos y seguir deslizando. Pero por alguna razón, yo decidí verlo completo. Y esa decisión, de menos de un minuto, terminó cambiando mi vida. Mientras veía el video empecé a observar cada detalle. La casa era grande, se veía muy cuidada, tenía una excelente ubicación, pero hubo algo que captó toda mi atención. El patio era enorme, y lo primero que pensé fue, aquí perfectamente cabe una piscina. Ahora bien, en ese momento yo no tenía dinero, ni siquiera podía pensar en comprar esa casa, así que la respuesta lógica habría sido cerrar el video y seguir con mi vida. Pero ese día hice algo diferente. Me hice una pregunta que hasta hoy sigo haciéndome cuando veo una oportunidad. Si a mí me gustó esta casa, ¿cuántas personas más estarán buscando exactamente una casa como esta? Y en ese instante, ocurrió algo curioso. Dejé de pensar como alguien que quería comprar la casa y empecé a pensar como alguien que podía conectar al vendedor con el comprador. Esa simple pregunta fue el inicio de todo, y todavía no tenía idea de hasta dónde me iba a llevar. Sin pensarlo demasiado, le escribí al dueño de la casa, no para comprarla, porque sabía perfectamente que no podía hacerlo. Le escribí para pedirle una cita e ir a verla personalmente. Y así pasó algo que muchas personas no entienden. Cuando uno quiere hacer negocios, la confianza vale muchísimo más que aparentar tener dinero.
Así que el día de la cita me puse una ropa elegante, no porque quisiera aparentar, sino porque quería transmitir confianza y seriedad. Llegué puntual, recorrí toda la propiedad, hice preguntas, observé cada detalle, escuché atentamente todo lo que el señor me decía, y mientras caminaba por aquella casa, dentro de mí solo había una pregunta: ¿cómo puedo convertir esto en una oportunidad? Cuando terminamos el recorrido, respiré profundo, porque sabía que estaba a punto de hacer una propuesta que podía salir bien o podía salir mal, y terminaba ahí mismo. Y lo que ocurrió después fue el primer paso hacia los 500,000 pesos de los que te hablé al principio. Respiré profundo, miré al señor a los ojos y le dije algo que probablemente nadie le había dicho antes. Mire, le voy a ser completamente sincero, le dije. Yo no tengo el dinero para comprar la casa. En ese momento vi cómo cambió su expresión, hizo una cara de decepción y era completamente normal. Seguramente pensó, este muchacho me hizo perder el tiempo. Y si soy honesto, por un segundo pensé que me iba a pedir que me fuera, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, continué hablando. Le dije, pero sí creo que puedo ayudarle a venderla. Si consigo un comprador, venderíamos la casa y usted solamente me pagaría una comisión. ¿Qué le parece? Después de decir eso, se hizo un silencio. Y esos pocos segundos se sintieron eternos. Cuando uno está empezando, hay momentos donde una sola respuesta puede cambiarlo todo. Y ese momento era uno de ellos. El señor bajó la mirada. Se quedó pensando. Yo no sabía si estaba analizando mi propuesta o buscando la manera más educada de decirme que no, hasta que levantó la cabeza y me dijo, está bien, vamos a intentarlo. Todavía hoy recuerdo esa sensación, porque en ese instante no había ganado dinero, no había vendido absolutamente nada, pero había conseguido algo igual de importante, una oportunidad. Y muchas veces, la diferencia entre una persona que cambia su vida y otra que sigue exactamente igual, es que uno aprende a reconocer las oportunidades antes de que se conviertan en dinero. Antes de irme, el señor me contó algo que terminó de convencerme de que tenía que darlo todo en ese negocio. Me dijo que llevaba varias semanas intentando vender la casa. Había ido a varias personas, muchos preguntaban, muchos decían que volverían, pero nadie compraba. Y además, su fecha para salir del país estaba cada vez más cerca. Eso significaba que él necesitaba vender esa casa cuanto antes. Y cuando una persona tiene un problema urgente, ahí es donde nacen muchos negocios. Salí de esa reunión caminando hacia mi casa. Y recuerdo que durante todo el camino iba pensando una sola cosa. ¿Ahora qué hago? Porque una cosa era conseguir la oportunidad y otra muy diferente era aprovecharla. Nunca había vendido una casa, no conocía el mercado, no sabía cómo encontrar compradores, no sabía cuánto tiempo podía tomar, no sabía absolutamente nada. Y probablemente ahí está una de las razones por las que muchas personas nunca empiezan, porque quieren saberlo todo antes de dar el primer paso. Yo decidí hacer exactamente lo contrario. Primero di el paso, después aprendí lo demás. Al día siguiente me levanté temprano. Llamé al señor para pedirle las llaves y le dije que iría a la casa a hacerle nuevas fotos, a limpiar y organizar algunas cosas que ya había visto en mi visita anterior. Aquí ocurrió algo que me hizo sentir muy orgulloso. El señor ni siquiera dudó. Me entregó las llaves de la casa. Imagínate eso, una persona que apenas me conocía. Ahora estaba confiando en mí para ayudarle a vender su casa. Y ahí entendí otra lección. La confianza no se pide, la confianza se gana. Y entonces regresé a la casa, pero esta vez no fui a verla, fui a trabajar. Lo primero que hice fue limpiarla completamente. Organicé los muebles, abrí todas las ventanas para que entrara luz natural. Recogí todos los regueros, porque entendí algo muy importante. Las personas no compran casas, compran emociones, compran la sensación de imaginarse viviendo allí. Y esa sensación empieza desde la primera foto que ven. Tomé fotos de absolutamente todo. La sala, las habitaciones, la cocina, los baños, el frente, los alrededores y por supuesto, el patio. Ese patio seguía llamando mi atención. Mientras tomaba las fotos, seguía imaginándome una piscina construida allí. Y fue entonces cuando entendí algo que hasta el día de hoy utilizo en cualquier negocio.
Las personas no siempre compran lo que ven, compran lo que imaginan. Por eso, no escribí algo diferente. En la descripción agregué, amplio patio con espacio ideal para construir una piscina. ¿Ves la diferencia? No estaba vendiendo un patio, estaba vendiendo un estilo de vida. Y eso cambia completamente la forma en que una persona percibe una propiedad. Después, edité las fotos para que se vieran mejor. Quería que transmitieran exactamente la sensación que yo había sentido cuando visité la casa por primera vez. Y finalmente, publiqué el anuncio en Facebook Marketplace. Cuando terminé, me senté frente a la computadora y esperé. Pasó una hora, nada. Pasaron varias horas, nada. Terminó el día y seguía sin recibir un solo mensaje. Si alguna vez has empezado un negocio, seguramente conoces esa sensación. Empiezas con muchísima emoción, pero cuando pasan las primeras horas sin resultados, comienzas a preguntarte si realmente hiciste lo correcto. Afortunadamente, solo tuve que esperar 2 días, ya que 2 días después, sonó mi celular. Era un mensaje. Había una persona interesada en la casa. Todavía recuerdo la emoción que sentí. No porque ya hubiera vendido la casa, porque ni siquiera había empezado el negocio, sino porque por primera vez sentí que todo el esfuerzo que había hecho estaba empezando a dar resultados. Respondí el mensaje de inmediato. Coordinamos una visita para el día siguiente. Y esa noche casi no pude dormir, porque al día siguiente iba a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Mostrar una casa como si fuera mía o como si fuera un agente inmobiliario. Pero ya sabes que la casa no era mía y que yo no era un agente inmobiliario. Al día siguiente me levanté mucho más temprano de lo normal. Me puse una camisa formal, un pantalón y unos zapatos. Porque, aunque yo no tenía dinero, sí podía vestirme bien con la ropa que tenía. Y muchas veces la confianza empieza por los pequeños detalles. En ese tiempo, yo ni siquiera tenía vehículo, así que me movía en Uber. Llegué casi 1 hora antes de la cita. Quería revisar que todo estuviera perfecto. Abrí las ventanas, verifiqué que hubiera buena iluminación. Recorrí nuevamente cada habitación. Respiré profundo. Minutos después, llegó el comprador. Lo saludé. Entramos a la casa y comencé a mostrarle cada espacio. Respondí a cada pregunta con seguridad, aunque por dentro estaba más nervioso de lo que aparentaba. Recorrimos toda la propiedad. Llegamos al patio y cuando mencioné que allí perfectamente podía construirse una piscina, vi cómo se quedó imaginándolo. Exactamente igual como me había pasado a mí cuando vi el video por primera vez. En ese momento, comprendí que ese pequeño detalle había sido una gran decisión. Terminamos el recorrido, salimos hacia la entrada. Hubo unos segundos de silencio, y entonces el comprador me miró y dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. La casa me gustó. Quiero comprarla. En ese momento, sentí una emoción enorme, pero inmediatamente me repetí algo por dentro. Todavía no celebres, porque lo más difícil de toda esta historia apenas estaba por comenzar, y fue ahí donde apareció un problema que casi hace que todo el negocio se cayera. Cuando el comprador me dijo, la quiero comprar, por dentro quería celebrar. Sentía que ya lo había logrado. Pero en los negocios aprendí algo muy importante. Nunca celebres un negocio hasta que el dinero esté realmente en la cuenta o en tus manos. Y menos mal que no celebré, porque apenas unos segundos después llegó la pregunta que casi hace que todo se viniera abajo. El comprador me miró y me dijo, la quiero comprar, pero ¿con financiamiento por el banco lo aceptan? En ese momento, mi mente quedó completamente en blanco. Yo no sabía absolutamente nada sobre el financiamiento. No sabía cómo funcionaban. No sabía qué documentos necesitaba. No sabía cuánto tiempo tomaba. No sabía nada. Y probablemente tú también has vivido una situación parecida. Cuando alguien te hace una pregunta y por dentro piensas, no tengo idea de qué responder. Ahí tenía 2 opciones. La primera era inventar una respuesta y la segunda era ser honesto. Yo elegí la segunda y le dije al comprador, no tengo toda la información sobre el financiamiento, pero deme 24 horas y le daré toda la información. Él aceptó y apenas salí de esa conversación comenzó una carrera contra el tiempo. Aprender sobre la marcha. Ese mismo día llegué a mi casa, abrí la computadora, empecé a investigar absolutamente todo.
Busqué información en internet, llamé al dueño de la casa para explicarle la situación, y cuando le dije que ya tenía al comprador interesado, su alegría fue enorme. Después llamé a un bufete de abogados. Les hice todas las preguntas que podía. Tomé notas, anoté cada detalle, porque entendí algo que hasta el día de hoy sigo aplicando. No necesitas saberlo todo para empezar, pero sí tienes la responsabilidad de aprender rápido cuando aparece la oportunidad. Al día siguiente llamé nuevamente al comprador como le prometí. Le expliqué todo el proceso, respondí cada una de sus dudas y finalmente me dijo: perfecto, vamos a seguir adelante. Respiré con tranquilidad, pero todavía faltaba la parte más difícil. Ahora, todo dependía del banco. Los 4 días más largos. Comenzó el proceso de financiamiento. Y te puedo asegurar algo, esos 4 días parecieron 4 meses. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que era una llamada del banco. Cada vez que revisaba el celular, esperaba ver un mensaje. Y mientras tanto, mi cabeza no dejaba de pensar. ¿Y si el banco no aprueba el préstamo? ¿Y si el comprador cambia de opinión? ¿Y si todo este esfuerzo termina en nada? Creo que cualquiera que haya emprendido alguna vez entiende perfectamente esa sensación. Hay momentos donde ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, y lo único que queda es esperar. Hasta que finalmente llegó la noticia. El banco había aprobado el financiamiento. La venta iba a realizarse. No voy a negar que en ese momento sentí un alivio enorme, pero todavía me repetía lo mismo. No celebres todavía porque falta el último paso. El día que nunca voy a olvidar. Llegó el día de la firma. Fuimos al banco, el comprador, el dueño de la casa y yo. Mientras ellos firmaban los documentos, yo permanecía en silencio, mirando todo, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. Porque apenas unas semanas antes yo era simplemente un empleado y ahora estaba participando en la venta de una propiedad. Cuando terminaron las firmas, el banco entregó el dinero al dueño y entonces ocurrió un momento que jamás voy a olvidar. El señor se acercó a mí y me preguntó: ¿tú tienes cuenta en este banco? Le respondí: no. Entonces el señor me dijo: bueno, entonces te voy a pagar tu comisión en efectivo. Todavía recuerdo el sonido de la máquina contando los billetes. Recuerdo ver cómo el cajero del banco organizaba el dinero. Recuerdo al señor tomando ese efectivo y caminando hacia donde yo estaba. Mi corazón iba rapidísimo. Él comenzó a contar los billetes frente a mí. Luego extendió la mano y me dijo: aquí está tu comisión. Cuando ese dinero llegó a mis manos, sentí algo que jamás había sentido. No era solamente emoción. Era una mezcla de incredulidad, orgullo, alegría y sobre todo, la sensación de que mi vida acababa de cambiar. Eran 545,000 pesos en efectivo. Más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Y mientras sostenía ese dinero, no podía dejar de pensar en algo. Hacía apenas unas semanas, yo era un empleado que ganaba 25,000 pesos al mes y ahora tenía en mis manos más de $500,000 de pesos. Todo porque un día decidí no seguir deslizando el dedo en las redes sociales. El regreso a casa. Después de recibir el dinero, nos despedimos. El señor me dio las gracias. Incluso me dijo que cuando volviera al país, quería hacer más negocios conmigo. Salí del banco, pedí un Uber, y durante todo el camino iba mirando el dinero. Todavía me costaba creer que era real. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Cuando llegué a mi casa, nadie sabía absolutamente nada. Ni mis amigos, ni mi familia, ni siquiera mi mamá. Todos pensaban que había sido un día completamente normal. Y yo acababa de llegar con más de $500,000 de pesos en efectivo. Imagínate, no sabía ni qué hacer. Mi cabeza daba vueltas de la emoción y ya te imaginarás cuando llamé a mi mamá para contarle y enseñarle el dinero. Ella que toda la vida me había visto trabajar por un sueldo y ese día, por primera vez, iba a enseñarle que las cosas podían ser diferentes. Nunca he sido una persona que anda anunciando lo que está haciendo. Siempre he preferido trabajar en silencio. Y creo que esa también ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, porque casi nadie sabe lo que hago hasta que muestro los resultados. La lección que cambió mi vida. Cuando miro hacia atrás,
me doy cuenta de que el mayor premio nunca fueron los 545,000 pesos, ya que ese dinero se fue invirtiendo en otros proyectos que luego me dieron más resultados. Lo que realmente cambió mi vida fue la forma de pensar que adquirí. Ese día entendí que las oportunidades no siempre llegan con dinero. Muchas veces llegan disfrazadas de un problema que alguien necesita resolver. Yo no compré la casa, no invertí ni un solo peso, no tenía experiencia, no era agente inmobiliario. Lo único que hice fue observar una oportunidad que la mayoría habría ignorado. Tuve el valor de hacer una propuesta, aprendí lo que no sabía y no me rendí cuando aparecieron los problemas. Y esa es la razón por la que hoy quiero compartir esta historia contigo, porque quizás tú estás esperando tener dinero para empezar. Quizás estás esperando el momento perfecto o quizás piensas que todavía te falta aprender demasiado. Yo también pensaba exactamente igual, hasta que entendí que el momento perfecto nunca existe. Las oportunidades premian a quienes se atreven a actuar antes de sentirse completamente preparados. Si este video te dejó una enseñanza, déjamela en los comentarios. Quiero saber cuál fue la parte que más te impactó. Y si quieres que siga compartiendo historias reales, negocios, inversiones y todo lo que he aprendido durante este camino, suscríbete al canal, porque esto apenas es el comienzo. Si hoy estás esperando tener dinero para empezar, quiero que recuerdes algo. La oportunidad que cambió mi vida llegó cuando no tenía dinero y, aún así, la tomé. Tal vez la oportunidad que cambiará tu vida está frente a ti y solo necesitas tomar acción. Recuerda que a veces no necesitas tener dinero para empezar, pero sí necesitas moverte. Te espero en el próximo video. Hasta la próxima.